¿Qué pasa, señores? Hoy estamos en un nuevo vídeo, pero en una diferente habitación. Eso es porque, bueno, estoy afuera, estoy en Estados Unidos. He sido becado por una universidad de aquí americana y, bueno, pues gracias a mi excelencia académica, tal, y lo que vengo haciendo durante estos años. Y, bueno, me gustaría hacer un vídeo más adelante sobre cómo llegar hasta aquí, ¿no? Cómo me enteré de esta oportunidad, la dificultad que tiene, las facilidades, y porque yo creo que habrá gente que le gustaría estudiar fuera y creo que puede ser bastante beneficioso para ellos, ¿no? Pero bueno, el vídeo de hoy no va sobre esto, va sobre ciertas reglas, ciertos truquitos, ciertas leyes, ¿no? Para incrementar, bueno, tu productividad en los estudios o en la vida en general, ¿no? Primer truquito o regla de las 3 que voy a dar, el vídeo no va a ser muy largo, es la regla de los 2 minutos. ¿En qué consiste la regla de los 2 minutos? Básicamente, para que no lo sepas, es buscar una tarea o actividad que te suponga menos de 2 minutos en hacerla. Esto, pues bueno, se puede extrapolar también a la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, hacer la cama te dura menos de 2 minutos, o intentas hacerlo en menos de 2 minutos, y así pues lo haces de inmediato y no la procrastinas. ¿Qué pasa? Yo voy a dar una variación para los estudios, que realmente en los estudios lo que más cuesta es ponerte a estudiar, a poner el libro tal y empezar a estudiar. Una vez que ya estás puesto, ya continuar es muchísimo más fácil. Bueno, imagínate que tienes un examen de historia y no tienes ganas, lo típico, al final estudiar pues es un coñazo. Bueno, tienes que ponerte y tienes que buscar en ese tema de historia o el temario que te tienes que estudiar, tienes que buscar una tarea o un párrafo o cualquier cosa que te dure menos de 2 minutos en estudiártelo o en leértelo, da igual en verdad. Por ejemplo, la introducción de un tema. Pues tú te pones y te va a durar menos, dices voy a tardar menos de 2 minutos en leérmelo. Empiezas a leer la introducción y una vez que tú ya estás sentado, puesto y estás empezando a leer la introducción, en ese momento que ya te has puesto, acabas de romper la barrera inicial de lo que es ponerte a estudiar, porque el cerebro trabaja así básicamente. Tú al romper esa barrera de pereza, ¿no? de no querer, al ponerte a leerte la introducción, que sabes que te va a durar menos de 2 minutos, seguramente más adelante va a ser mucho más probable que continúes estudiando a que pares, porque ya estás como en ese estado el estado de estudio, ¿no? Ya estoy estudiando, ya continúo. Pues parece que no, pero es bastante funcional, funciona mucho. A la hora de buscar una tarea muy corta, te pones y ya como que continúas, ya no como dices, hostia, ya no me quito, continúo. Y parece una tontería, pero sí que pasa y a mí me ha ayudado mucho, la verdad. Cuando tenía mucha pereza o estabas cansado tal, el buscar una tarea cortita, empiezas a hacerla y dices tú, hostia, ya continúo estudiando. Porque realmente lo que cuesta es ponerte. Lo digo varias veces porque es que es así. Bueno, la segunda regla son 2, que son las 2 que me quedan, pero son dos leyes o 2 formulitas que son sacadas de un libro de James Clear, que sirven para la construcción de hábitos positivos, para facilitar esa implementación de hábitos para alcanzar un objetivo, una meta, y que todo sea un poco más fácil. Es realmente yo lo veo como una programación del cerebro, ¿no? De una planificación, pero que simplemente la tienes que pensar. Esto se llama la fórmula de la intención de implementación de hábitos. Se puede extrapolar para la vida real, para cualquier tipo de hábito, pero también, bueno, para los estudios. Yo te voy a dar el ejemplo de lo que tienes que pensar y programarte en la cabeza cuando quieras hacer o implementar un hábito. Imagínate, haré los ejercicios de lengua en mi cuarto a las 4:30. Esto parece una tontería, pero cuando tú por la mañana o antes de ponerte a estudiar o después de hacer una actividad, cualquier cosa, te lo dices y marcas un tiempo determinado en un lugar determinado y una actividad determinada, tu cerebro como que se programa y te va a hacer más fácil implementar pues esa costumbre, ¿no? Que es meter a hacer siempre los ejercicios a las 4:30. Es como que yo no sé explicarlo porque es un poco raro, pero es como te da un impulso a la hora de tú hacerlo en la cabeza. Dices tú, haré tal
en tal, a las tal. Pero más importante de regla o ley, junto a la de la regla de 2 minutos, que son las dos que más me gustan, esta se llama la acumulación de hábitos. Básicamente es, después de hacer un hábito que tú estás acostumbrado a hacerlo, haces otro que no estás acostumbrado a hacerlo. Y siempre, bueno, que sea positivo, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la formulita que te tienes que repetir tú en la cabeza es: después de hacer la cama, porque imagínate que estás acostumbrado a hacer la cama todos los días a las 3 de la tarde. Pues después de hacer la cama, haré cardio. Por ejemplo, vas a hacer deporte. Haré cardio a las 3. Entonces, tú estás aquí programando de nuevo. Básicamente todo se basa en la planificación. El cerebro trabaja más fácil si está planificado. Entonces, tú ya te estás programando unas horas antes a qué vas a hacer. Entonces, una vez que lleguen las 3 y vayas a hacer la cama, probablemente seas más propenso a hacer cardio que no hacerlo. Porque ya te repito, todo se basa en la planificación. Realmente yo no sé cuál es la justificación científica, sé que la hay porque en el libro te la explicaban, pero sé la justificación empírica y sé que cuando tú te estás programando llega el momento y es muchísimo más fácil ponerte a hacer algo que te cueste y que no estés acostumbrado a hacer. Bueno, estas leyes, ¿no? Te van a ayudar a ser más productivo y a planificarte, porque al final cuando tú estás en cursos avanzados, tienes una vida estresante de trabajo, la planificación es lo que vale, es lo que te va a hacer automatizar todo y que te sea mucho más fácil. No tampoco estoy muy a favor de la rutina, creo que todo debe ser un poquito menos rutinario, ¿no? Más divertido, por así decir, pero siempre tener ciertas cosas automatizadas te van a hacer a durar menos en hacerlas y a ser todo más rápido, ¿no? Y bueno, con esto finalizaría el vídeo. Ha sido, creo que cortito, pero espero que os haya ayudado. Bueno, para finalizar, pues me gustaría terminar con 2 frasecitas, una que la he aplicado en mi vida y que no le encuentro ningún fallo, vaya. Para crear algo nuevo, para ser alguien nuevo, tienes que dejar cosas atrás. Yo, bueno, tengo la oportunidad de que estoy aquí en Estados Unidos, pero he tenido que dejar muchas cosas atrás, ¿no? Mi familia, mis amigos, mi hogar, básicamente todo. Básicamente el que quiera venir aquí a Estados Unidos o estudiar afuera, no hace falta que sea Estados Unidos, sino puede ser Europa, aunque no lo recomiendo, pero bueno, otro continente, tiene que dejar cosas atrás, tiene que sacrificar cosas, ¿no? Al final. Y la última frase, pues que me gustaría, que va a ser la conclusión de todos mis vídeos y que es lo que proyecta, bueno, básicamente lo que quiero con este canal, ¿no? Es que el verdadero crecimiento no es un destino, es un viaje, y cada paso que das, por muy pequeño que sea, porque tú creas que no estás haciendo mucho, pero lo estás intentando, te acerca más a la mejor versión de ti mismo, a lo que quieras alcanzar en tu vida, ¿no? Bueno, entonces sigue aprendiendo, sigue creciendo con un propósito y nunca dejes de creer en tu potencial. El potencial es único de cada uno. Confía en ti. Nos vemos.